Y Dios, ahora rogamos que sigas obrando en nuestras vidas. Gracias porque ya nos has bendecido sobremanera. Te agradecemos. Nuestros corazones están henchidos de agradecimiento por todas las bondades, por todas las bendiciones, por todo lo que haces en nuestras vidas y aún también por las pruebas que nos permites que vengan a nuestras vidas para enseñarnos a madurar, a crecer en la fe en ti, mi Dios. Gracias te damos en esta hora. Ahora ruego, mi Dios, que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nuestros corazones, nuestras mentes y todos nosotros, mi Dios, y que todos podamos estar atentos a tu poderosa palabra en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora sí pueden tomar su lugar. Esta semana, al principio de esta semana, muy al principio estaba pensando y orando por las familias de nuestra iglesia que están atravesando por alguna circunstancia en sus vidas. Y el Espíritu Santo de Dios nos da entendimiento, nos alumbra, amén, nos habla para poder ser de bendición y ministrarles mejor. Nosotros los pastores somos como los doctores, porque para que cuando nosotros vayamos al doctor, ellos tienen que examinarnos, tienen que ver para poder recetarnos, que nos receten, ver los síntomas, el dolor que ellos van a diagnosticar para ayudarnos. Todo lo que hace el pastor, la obra del pastor es, quiere ser de ayuda. Amén, quiere ser de ayuda, quiere ser de bendición para tu vida. Con la palabra de Dios, no con mi palabra, no con mi receta, sino con la receta de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos ayuda, amén, nos habla. Ve, este domingo le doy la honra y la gloria al Señor. Comienzo también este mensaje dándole la honra y la gloria al Señor, porque este domingo Dios nos habló, amén, por la mañana y por la tarde. Así es de que Dios habló a mi vida. Y Dios habló de una manera tan especial que hasta el lado de inglés estaban hablando y me estaban diciendo el día lunes, qué bendición. Escuchamos cómo Dios obró el domingo por la mañana en su vida, dice por la tarde también. Y le damos la honra y la gloria al Señor. Así es de que todo para honra y gloria del Señor. Dios nos está bendiciendo, Dios está hablando y cada vez que nosotros abrimos la palabra de Dios, Dios nos habla. Amén, Dios nos habla. Y todas las cosas que Dios permite que pasemos en nuestras vidas, hasta los momentos más oscuros, vamos a ver en esta noche, es que Dios los usa para nuestro bien. Es lo que dice Romanos 8:28, que todas las cosas, aquellos que aman a Dios nos ayudan para bien. Amén, a los que somos llamados conforme a su propósito. Y estoy parafraseando este versículo porque no es parte de todo esto, pero Dios lo usa con propósito. Así es de que en esta noche estaremos viendo cómo sentir la presencia de Dios en mi vida. Cómo sentir la presencia de Dios en mi vida. Tú y yo podemos sentir. ¿Cuántos de ustedes han sentido la presencia de Dios en sus vidas? ¿Cuántos? Levanten su mano. Amén, amén, qué bendición. Es una experiencia tremenda, es una experiencia, hermanos, gloriosa. No se compara con nada en esta vida. Dios nos habla, amén, y experimentamos su presencia. Si tú nunca has experimentado la presencia de Dios, te invito y cómo puedes sentirla, y lo vamos a ver en esta noche. Vea lo que dice el salmista. Este salmo aquí es un salmo, hermanos, de profecía. El salmista estaba profetizando lo que el Señor Jesucristo le iba a acontecer en la muerte, en la sepultura y en la resurrección de Él. Por eso después vamos a ver en el versículo que continúan ahí, el versículo 10 y 11. Habla una profecía del Señor Jesucristo. Habla acerca de que no iba a dejar, cómo es que iba a dejar el alma Dios del Señor Jesucristo en el Seol. De eso está hablando. Tenemos que estudiar para poder entender. Amén. Y dice, me mostrarás la senda de la vida, pero me estoy adelantando al mensaje. El versículo 11 dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. ¿Quién está a la diestra? El Señor Jesucristo. Delicias a tu diestra para siempre. Este es un salmo, pero también se aplica a ver que nosotros veamos la presencia de Dios.
Dios revela su presencia a todos aquellos siempre y cuando nosotros le busquemos. Amén, le buscamos. Dios revela su presencia. Vea lo que dice el versículo 7. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Dios se revela, hermanos. ¿Cómo se revela? De diferentes formas. En el Antiguo Testamento se revelaba, Él hablaba a través de los profetas y a través de su voz audible. Sí, Dios hablaba audiblemente a los profetas para que hablaran a la gente. Le habló a Moisés, le habló a Enoc, le habló a Noé, le habló a todos esos profetas, a Elías, a todos ellos, a los mayores y a los menores, y a todos ellos les habló. Y Él habla de diferentes maneras. Él, cuando nosotros buscamos su presencia, Él se revela. Y posiblemente a nosotros no lo hemos escuchado. Yo les digo mi experiencia, yo no lo he escuchado audiblemente la voz. Si yo les dijera que audiblemente, les estaría mintiendo. Pero he escuchado de algunos que dicen, no, Dios me habló audiblemente. Pues yo no lo pongo en tela de juicio, pero allá tú y Dios, porque Dios ya no habla a través de sueños. Antes Dios hablaba y se revelaba a través de sueños. Dios ya no habla a través de voz audible, porque Dios nos ha hablado. Lo último que dice Hebreos 1:1, nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo y nos habla a través de su palabra. Amén. Pero Él se revela, hermanos. ¿Cómo? Hay otra forma de que Dios se revela a nosotros. Dice la Biblia que aún cuando nosotros estamos pasando por circunstancias, no solamente está hablando literal de la noche, pero también si lo aplicamos a la noche, también por las noches Dios nos habla nuestra conciencia. El Espíritu Santo de Dios habla y dice, aún las noches me enseña mi conciencia. Dios nos ha dado la conciencia en nuestro interior para que también la voz del Espíritu Santo nos habla. Es una voz no audible, es una voz suave, sensible, muy suave para que nosotros escuchemos. Te lo voy a mostrar más con el Nuevo Testamento, Romanos 9:1. Con la Biblia te lo voy a mostrar. Romanos 9:1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio, el Espíritu Santo. ¿Quién nos habla, hermanos? Dios nos habla a través de la conciencia. El Espíritu Santo se comunica a nuestra conciencia para hablarnos. Y aún en las noches cuando nosotros dormimos, Dios está obrando, Dios está hablando. Yo no sé cuál sea tu necesidad en este día, porque yo soy solamente un hombre, pero Dios sí sabe. Y usa su palabra para hablarnos a cada uno de nosotros. No solamente nos habla a través de la conciencia y a través de las otras maneras que Dios nos ha hablado, pero cada vez que yo hablo la palabra de Dios y yo le pido al Espíritu Santo de Dios que me hable, Él me habla. Dios me habla. Amén. Cada vez que yo le pido que Él me hable, Él me habla. Mira, todas las veces que yo le pido a Dios que me hable, Él me ha hablado. Y tengo que estar listo para cuando Él me habla, yo ir y anotar lo que Él me está hablando, para yo compartirlo a mi vida y para compartirlo a ustedes. ¿Cómo creen que es que los pastores nos preparamos para el próximo domingo? Orándole, pidiéndole a Dios. Y cuando Él me habla y yo estoy ocupado en otras cosas y estoy haciendo otras cosas, también me sigue hablando, pero me es más difícil. Me tomo 8 horas en preparar un mensaje, porque no estuve en el tiempo que Dios me hablaba. Cuando Él me habla así, hermanos, les puedo decir que en 3 a 4 horas se prepara el mensaje. No creo que, Señor, háblame en este día, como muchos dicen así, que oran y oran, Señor, y hablan la Biblia. De aquí me habló, de aquí voy a predicarles en este día. No, es un proceso. Se toma oración. Y hay veces que se toman hasta más horas, 10 horas. Hay veces que toman días. Comienzo desde el lunes, Señor, ¿qué quieres que yo hable para el miércoles? Y ya desde el martes para el domingo y así, y si no me siento a escribir, el sábado por la noche me tomo toda la noche hasta la madrugada, porque estuve ocupado. Dios, cuando nos habla, tenemos que hacer tiempo para que Él nos hable y prestar oído. Y Dios nos habla especialmente en las predicaciones. No hay ni una sola predicación que Dios no nos hable.
No sean como aquel hombre que dijo, sí, yo he oído, en toda mi vida he estado, todos los domingos estoy en la iglesia, entonces he escuchado muchos sermones, muchas predicaciones, muchas enseñanzas. Dice, pero ya es lo mismo, se repite. Como algunos he escuchado que algunos dicen, se repite todo. No, no se repite. Si tú estás atento o atenta a la palabra de Dios, no se va a repetir porque Dios habla a aquel que le está buscando que escucharle. Y nos ministra de diferente forma, de diferente manera, porque todos aquí tenemos necesidades. Aunque tú no lo quieras aceptar o no lo quieras compartir, todos aquí tenemos necesidades. Necesidades. Todos aquí. Y necesitamos de Dios. Y Dios va a ministrar de acuerdo a como yo le busco. Amén. Así es de que qué bendición cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, que Dios nos hable. Que dijo ese hombre, el mismo hombre dijo, le dijo el pastor al mismo hombre que decía que él había repetido algunos mensajes y algunos sermones. Le dijo, entonces el pastor le dijo a ese hombre, al mismo hombre que estaba diciendo, yo he escuchado muchos sermones y muchos mensajes. Pues gloria a Dios por eso, porque son de bendición. Yo le doy gracias a Dios por la predicación de la palabra de Dios. Y porque Él me habla más que todo. Él me habla. Al primero le voy a decir también, hermanos, que al primero que le habla a Dios es a mí. Cuando ustedes dicen, pero esa prédica estuvo, sí cortó, tocó, me tocó y tocó. Ya me tocó a mí. Amén. Así es que el primero es uno, al que Dios le habla. Y qué bendición por esto. Entonces este pastor le dice al hombre, tú todos los días tu esposa te cocina. Y dice, sí, todos los días tu esposa me ha cocinado. Dice, imagínate que no te cocinara por toda esa vida. ¿Qué pasaría? Algunas comidas te han sido tus favoritas. Y dice, sí, me ha cocinado mi esposa algunas comidas favoritas y otras no tanto, pero le agradezco a Dios porque esas comidas que pensaste que no eran favoritas o que no eran nutriciosas, te han sostenido, le dice el pastor, por todos estos años. Y es verdad. Hay veces pensamos nosotros, Dios no me habló a mí, no fue tan especial. Es porque no lo buscaste, pero Dios se manifiesta de diferentes formas. Y más se manifiesta, ¿sabe cuándo, hermanos? Dios revela su presencia cuando estamos en necesidad, cuando lo buscamos. Pero también la presencia de Dios es real, muy real. Isaías 52:6. Isaías 52:6. Como Dios se le revelaba. Voy a ver un ejemplo de cómo Dios se le revelaba en el Antiguo Testamento, cómo Dios se presentaba a su pueblo, a sus profetas, a sus hijos. Dice así, ¿están ahí? 52:6. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo. He aquí que dice la siguiente: estaré presente. Dice yo mismo que hablo, la parte B del versículo 6. He aquí, estaré presente. He aquí, la presencia de Dios, déjame decirte, iglesia, es real. La presencia de Dios es real. Es más real de lo que tú y yo pensamos. Porque tenemos un Dios real. Y su presencia cuando le buscamos es real. Es tan real que no tienes palabras a veces hasta para expresar la grandeza de nuestro Dios. Es la realidad de Dios, es la presencia de Dios que está con nosotros. Pero ¿sabes más cuando se muestra la presencia de Dios? Cuando estamos en situaciones adversas. Aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos, dijo el salmista. Regresemos al Salmo 16. Aún por las noches me aconseja. Amén. Aún dice, estoy parafraseando esto porque no he llegado, estaba ahí, ya llegué. ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué dice? Díganme ustedes. Aún en las noches. Aún en las noches me enseña.
Qué tremenda palabra, hermanos. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Dios tiene diferentes maneras de manifestarse a nosotros. Amén. De diferentes maneras Él se manifiesta a nosotros. Qué bendición que ahora cuando nosotros le buscamos, Él se manifiesta a nosotros. Si tú vienes y puedes decir, pastor, yo no me llevé nada, es porque tú no lo estás buscando en verdad. Pero a cada uno de nosotros que venimos buscando, anhelando su presencia, la encontramos. Amén. Hermanos, cada vez, por más que veas que, no, este día esa prédica parece que ya se predicó, no importa, hermanos, porque si tú le estás buscando, en cada prédica Dios nos va a hablar, en cada enseñanza Dios nos va a hablar. Y Dios usa diferentes maneras. En la prédica es la manera más eficaz que Dios nos habla. Amén. La palabra de Dios es la que nos habla Dios nos habla a través de su palabra. ¿Sabía, hermanos, que de Génesis a Apocalipsis Dios nos habla? Dios, ¿qué trató de hacer? Sobre todo desde Génesis hasta Apocalipsis, hablarle al pueblo, hablarnos a nosotros. Amén. Hablarnos a nosotros. Pero en los tiempos más difíciles, por más severa que sea la situación que estés pasando, una ansiedad, una depresión, una circunstancia en tu vida, por más difícil que no puedas conciliar tú el sueño, Dios está obrando. En la situación más adversa que estemos pasando, Dios está obrando, aun cuando estamos durmiendo, aun cuando no podemos dormir, conciliar el sueño, Él está obrando. En la desesperación que te encuentres, en la depresión que te encuentres, donde todo se ve oscuro y no hay salida. Gracias a Dios que yo no he sufrido una depresión así, vamos a decirlo, una depresión muy profunda, no. Pero la mayoría de hijos de Dios van a pasar o están pasando o pasarán por depresión, tarde o temprano en su vida. Lo vemos. En la Biblia habla acerca de gente que pasaba por situaciones así. Vamos a ver un ejemplo de eso rápidamente porque me están viendo. ¿Dónde será? Primera de Reyes, tenemos a uno, Primera de Reyes 19. Primera de Reyes 19. Vemos aquí, si tú, por causa del tiempo no voy a ir todo el capítulo para ahorrar el tiempo, pero habla de que Elías está huyendo de Jezabel. Jezabel era una reina del antiguo Israel. La historia de Jezabel la encontramos en Reyes, Primera y Segunda de Reyes. La encontramos ahí. Ella fue presentada como una princesa fenicia, hija del rey de Sidón. Ella se casó con el rey Acab. Este rey parece que era el séptimo rey del reino del norte de Israel en ese tiempo. Y esta princesa que estaba ahí en vez de alabar a Dios, hizo que un rey de Israel, se fuera tras Baal. El séptimo rey sí estaba, mi mente, gracias a Dios que todavía no me falla, amén. Qué bendición. Y esta amenazó a Elías con quitarle la vida, por lo que Elías había hecho, como Elías había matado a espada a todos los 450 profetas de Baal. Y entonces vamos a ir para avanzar el versículo, él viendo el peligro, bueno, desde el 3, yo sé que les dije el 4, pero desde el 3, para viendo pues el peligro, se levantó Elías y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Estaba en depresión. Sumamente depresivo estaba Elías. No quería vivir. Mira, Dios le había dado una victoria tremenda. Dios le había permitido matar 450 profetas de Baal. Y ahora, con la voz de una mujer,
Él se pone y está en temor y está atemorizado y está corriendo literalmente por su vida. Está en depresión. Pero lo que voy aquí al punto es que en algunas situaciones de nuestras vidas el enemigo va a traer temor a tu vida, a mi vida. Y vea lo que hizo Elías. Estaba tan depresivo y dice, y echándose debajo del enebro, versículo 5, se quedó dormido. ¿De qué estamos hablando el salmista? Aún en las noches nos habla. ¿Ve cómo se nos olvida? Pero vamos a estar ahí en los dos lugares. Amén. Por ahí estamos, hermanos. Esto van de la mano, va en conexión con esto. Y mientras él estaba dormido, que no estaba pensando en la victoria que Dios le había dado, más bien estaba temeroso, estaba cansado. ¿Y qué Dios? Mira, oh hermanos, cómo Dios ministra, cómo Dios le habla. ¿Y qué dice? Y aquí luego, ¿qué? ¿Quién estaba? ¿Quién vino, hermanos, a ministrarle? Dios a través de un ángel le tocó. Imagínate cómo se sentía Elías, que Dios tuvo que enviar. Es que Dios, hermanos, en momentos más oscuros de nuestras vidas, Dios obra de diferentes maneras. De diferentes maneras. Y él le tocó, me imagino que el ángel le tocó ahí en el hombro suavemente. Y le dijo, levántate y come. No había comido, Elías estaba en depresión, no quería comer, estaba cansado físicamente, estaba agotado. ¿Y qué hace, hermanos, el enemigo después de una gran victoria? ¿Cuántos de ustedes han escuchado? También el enemigo trae un ataque. Y es lo que trajo sobre Elías. Pero Elías estaba en lo humano, en lo físico, estaba en depresión. No sabía qué hacer con la depresión que se encontraba. Los que no han pasado por la depresión profunda como Elías o como otros no van a entender a alguien. Y eso lo vamos a ver más adelante también. ¿Por qué Dios permite eso? Y dice, entonces él miró, imagínate Elías en esta escena, hermanos. Él miró y aquí a su cabecera, aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Estaba en depresión. Comió, pero qué bendición. Yo me imagino ver a Elías. Pensó por un momento, pero ¿cómo llegó esta torta aquí? ¿Cómo llegó esta arepa aquí? ¿Cómo llegó esta pupusa aquí? ¿Cómo llegó, como le llamen aquí, esta torta aquí? Esta empanada. Imagínate, hermanos, Dios ministra así. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos encontrado en situaciones así? Dios ha proveído. Yo salgo a ver y yo digo, Señor, yo a veces traigo, y gracias a Dios que siempre me prueba, pero a veces yo pruebo no probar a Dios así, ¿no? Pero Dios dice, también es bíblico, dice, probadme, Dios dice en Malaquías, probadme en esto. Y hay veces que digo, Señor, yo sé que tú eres real, yo sé que tú existes. Y mi Dios, yo la verdad que yo quiero ahorrarme la fatiga, no tanto por la fatiga, no tanto por eso, hermanos, no crean que por la fatiga. No, yo digo, yo Señor, quiero ver tu mano, quiero ver tu presencia que es real. Usa quien quiera que tú uses para que venga y haga algo que yo necesito ahora en estos tiempos. Y Dios lo usa, Dios hace, Dios se muestra. Quiero que imagino, pasa por ahí alguien y yo salgo ahí afuera y ahí está un plato de comida. Y hay lugares y hay comida. Yo puedo cocinar ahí en el microondas y puedo hacer cosas aquí o hacer cual, pero no, yo quiero depender de Dios. A veces sí. Y Dios es un Dios real que lo hace cuando lo buscamos a través de su palabra. Amén, hay que creerle. Y me imagino que Elías dijo, wow, cómo llegó aquí, pero estaba tan en depresión que no dio gracias a Dios y nada más una vez más fue y se durmió. Estaba pasando por una situación en su vida muy terrible, muy oscura. Y entonces él quería ver a Dios y continúa lo que dice la lectura, volviendo el ángel, versículo 7, de Jehová
Amén. La segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Dios vino a darle ánimo, a inyectarle ese ánimo que Elías necesitaba en esa situación, en esa depresión que estaba pasando en su vida. Bueno, tú puedes decir: pastor, yo no estoy pasando por depresión. Gloria a Dios por eso. Pero alguien está pasando. Posiblemente no es crónica, no es muy profunda, pero algo leve, pero estás pasando. Dímelo a mí. ¿Usted está pasando, pastor? No, gracias a Dios por ahora no, pero he pasado. No tan severa como otros, pero he pasado. Pero pastor, ¿por qué? Si usted tiene la palabra, Elías también lo tenía, te le había dado victoria. Yo no he matado a tanto. Amén. Pero he tenido más victorias. Gloria a Dios. Y después de cada victoria hay ataques del enemigo, hay opresión, hay ataques del enemigo. Pero él se levantó y caminó y él llega y dice el versículo 9 que se mete a una cueva y pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová. Dios envía, hermanos, a sus mensajeros, amén. El ángel de Jehová. El ángel de Jehová, yo sé que no estamos en ese tema, pero el ángel de Jehová, cuando lo vemos en la Biblia, es algo grande. No es cualquier ángel. Amén. Es el ángel de Jehová, Jesucristo. Hermanos, era alguien especial que vino cuando estaba pasando por más tormenta, y él ni se daba cuenta, porque vean lo que dice. Pero vino palabra de Dios en la cueva donde se metió. ¿Qué hace una persona que está en depresión? Se encierra físicamente, o se encierra en sí misma y no quiere salir. Él se llegó a una cueva y dijo: perfecto lugar, aquí me voy a entrar. Y pasó la noche ahí. Yo sé que también el físico estaba pensando y se estaba protegiendo de las bestias. Para eso las usaban en esos entonces, para los enemigos. Es un lugar seguro. Y dice la Biblia: y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares. Tenía todavía un celo por Dios, pero ya estaba mejorando aquí. Y han matado a espada a todos tus profetas, y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Pero tenía todavía algo de depresión. Dijo: de todos los profetas de Dios, dice, a todos les han quitado la vida, y yo soy el único que queda en todo esto. No se daba cuenta, él solamente estaba pensando en él. Dice: yo soy el único profeta de Dios que queda, y me están buscando para quitarme la vida. ¿Tú crees que Dios no sabía eso? Pero él no se daba cuenta. La gente que está allí en una situación así no se da cuenta que Dios le está hablando. Y uno se siente y dice: pero es Dios hablándonos. Es Dios hablando a nuestra conciencia. Es Dios hablando a nuestro corazón. Es Dios hablando a nuestra circunstancia. Dios está hablando a la circunstancia de Elías de una manera muy especial. Él mismo. Y tú allá en casa, la tarea, y tú estudia este capítulo. Y resulta que dice la Biblia que él esperaba ver la voz de Dios, escuchar la voz de Dios. Ve hasta conmigo hasta el versículo 10. Bueno, ya lo leímos el 11. Bueno, el 11 sí vamos a seguir en orden, pero solamente vamos a leer ya un par de versículos más en este capítulo. Y él le dijo: sal fuera. Dios le dice: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, no un ángel, ahora Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento.
Elías estaba en la cueva y no quería salir ni salir, y Dios le dice: sal, que mi presencia está ahí. Y entonces Elías salió y ve, y había un gran viento y un gran, hermanos, era aquel casi un huracanado, un viento huracanado. Y Elías creía que Dios iba a estar ahí, que Dios le iba a hablar a través de esa forma poderosa, porque Dios, si vemos allí mismo, unos libros atrás, cómo Dios hablaba, hermanos, cómo Dios le habló a Moisés. Torbellino, Dios le habló a través de la zarza ardiendo, Dios hablaba a través del monte, en el monte humeaba. Y Dios hablaba de diferentes maneras, así poderosamente. Elías pensaba que otra vez Dios le iba a hablar de la misma manera, una manera poderosa, una manera diferente, así como antes lo había hecho. Y no era así. Vino y estaba sintiendo esos vientos huracanados y se hasta movían. Dice, hermano, no era cualquier cosa, era casi un terremoto. ¿Qué dice, hermano? No lo estoy inventando. ¿Qué dice? Que rompía los montes y quebraba las peñas. No era cualquier cosa, pero Dios no estaba ahí. La presencia de Dios no estaba ahí. Dios estaba enviando todo eso. ¿Quién hace todo eso, hermano? Dios lo hace. Dios lo hace. Dios envía, mueve, hace, remueve montañas, hace lo que Dios quiera, porque esa es su voz. Tenemos un Dios poderoso. Pero cuando estamos pasando por circunstancias tan adversas de depresión, de profunda tristeza, estamos desanimados, queremos ver que una vez más Dios hable de diferente forma, o la misma forma que Dios nos había hablado antes. Pero no, Dios, hermanos, escoge la forma especial que nosotros necesitamos en cada situación, en cada circunstancia. Y Él le dice, sal, y veía todo ese viento, pero dice, parte B, pero Jehová no estaba en el viento. Yo no lo inventé, hermanos, lo dice la Biblia. Y tras el viento, un terremoto. Era un terremoto, no lo inventé yo, lo dice la Biblia. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Era algo, hermanos, que sacudió la cueva de Elías, sacudía toda la peña, sacudió el monte y los montes, pero no estaba allí. Y hay personas que siempre piensan, y especialmente los carismáticos, que Dios me perdone. Ellos piensan y siempre dicen, si no hay una experiencia, y nos han contado algunos que eran y ahora ya no son, porque han venido a la doctrina sana, que si no había en la iglesia un revolú, un desorden, que no era un culto bueno. Dicen por labios de hermanos que han estado en estas iglesias. ¿Sí o no? Y que brincando unos y otros dando vuelta y remolino, otros las sillas por el viento. Imagínense, dice la Biblia en el Nuevo Testamento que qué tal si viene un indocto. Un indocto quiere decir uno que no tiene doctrina y ve todo eso. ¿Qué va a pasar? Va a decir, aunque sí estamos locos por la predicación de la palabra de Dios, pero no estamos locos así, porque en vez de atraerlos se van a ir, se van a asustar. ¿Quieren ustedes si aquí el hermano Gilberto, el hermano Esteban y todos estos se agarraron y empezaron a tirar a himnarios por el viento aquí, por la cámara, y darle hasta que le den a una hermanita por ahí algo? Van a decir, están locos. Yo les digo, párenlos. Hermano Esteban, pare de su agarro, y los paramos ahí. Sí, ese es un desorden. Y entonces empiezan con las emociones. Y ellos vienen a nuestros servicios y dicen, los bautistas fundamentales independientes están muertos. No estamos muertos, estamos vivos y queremos un Dios de orden. Y creemos en un Dios de orden también. Amén. Y dice la Biblia que en todo este estruendo no estaba. Hay iglesias o lugares, y no es que estoy criticando, pero estoy diciendo facts, hechos, la verdad, que hacen un desorden, pero Dios no está ahí.
Dios no está ahí. O hay otras que también necesitan que sean avivadas, amén. Que digan y que los hermanos digan amén. Gloria a Dios. Hay otros también van de extremo a extremo. También hay bautistas que vamos a los servicios como si fuera funeral. No, hermanos, ¿por qué hacemos esto? Es porque tenemos un Dios vivo. Yo tengo un Dios vivo. Yo no sé de ti, pero yo tengo un Dios vivo. Amén. Es un Dios vivo, de orden. Amén. Que Él nos habla. Y gloria a Dios por eso. Pero no siempre van a hacer todos los servicios así. No porque no haya uno que están levantándose, corriendo, gritando que está la presencia de Dios. Dios está, obra de diferentes maneras. Aún en el silbido, aún en el viento. Vea lo que dice, continúa la lectura diciendo. Y tras el versículo 12, y tras el terremoto, un fuego. De diferentes formas vino. Y hay otros que dicen, fuego, fuego, fuego. Pero sus vidas están apagadas. Es solamente son llamaradas de petate. ¿Han escuchado ese dicho, esa frase? Sí, que dice, no, Dios ha hecho tantas cosas por mí. No, Dios en el pasado ha hecho, y Dios me ha usado en gran manera, y Dios ha hecho esto. ¿Y ahora qué? O dice, no, pastor, sí, siga predicando y sigamos evangelizando. Pero ¿tú qué? ¿Pero yo qué? ¿Qué estás haciendo? Ya, el pasado en el pasado, como dijo José. Espero que él se haya arrepentido. No hay que vivir del pasado. Hay que vivir en el presente, ni menos en el futuro, porque no sabemos qué vendrá en el futuro. ¿Tú sabes el futuro? ¿Tú sabes el futuro? Nadie de nosotros sabemos el futuro. Es que hay que vivir día a día la presencia de Dios, estar delante de la presencia de Dios. Y cierro y dice el versículo 12, en el fuego también, como Dios había hablado antes a través de fuego. Y Elías esperaba verlo así en el fuego. Me imagino que Elías se salió afuera de la cueva y esperaba y veía todas estas señales, hermanos, enormes, grandes señales, pero no estaba ahí. Él ansiaba y decía, y dice, y tras el fuego, un silbo y apacible y delicado. Y ahí fue, dice el 13, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, dice, y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Sal de esa cueva, le estaba diciendo en otras palabras, sal de esa condición que te encuentras. Yo estoy aquí. Pero es que cuando nosotros estamos en la prueba más adversa, cuando nosotros estamos en una enfermedad grave, en una situación grave que necesitamos la ayuda, el socorro de Dios, no lo vemos. Levanten su mano los que han visto cuando están en una circunstancia de vida o muerte y han visto así a Dios y que dicen, yo lo escuché la primera vez. Levanten su mano. La prueba, ahí están ustedes, son mis testigos. No lo vemos, porque estamos enfocados en nuestras circunstancias. Nos metemos en esa cueva. Nos metemos como la tortuga en nuestro caparazón. Y nos dicen palabra y nos hablan palabra y todo como la tortuga. ¿Qué pasa? Se le resbala el agua a la tortuga. Y todo se le resbala. Nada para él, no lo toma para él. Y no ve la presencia de Dios tan real ahí. Eso le pasó a Elías. No veía la presencia de Dios ahí. La presencia de Dios es más real de lo que pensamos, pueblo de Dios. La presencia de Dios es más real en la circunstancia. Y mira, más grande. Regresemos ahora, ya vimos el ejemplo. Regresemos al Salmo que tenemos que aprender palabra. Amén. ¿Qué dice ahora? 16:7. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Cuando tú estés en un día tan oscuro, tan depresivo,
que porque el enemigo te ha traído esa depresión, las circunstancias, la tristeza, la amargura en tu corazón y el desánimo. Hay muchos que el desánimo, están desanimados. No lo dicen, pero se puede ver. Aún, querido hermano, querida hermana, Dios está ahí a tu lado. Dios está a nuestro lado. Aunque no lo veamos, Dios es real. Y estamos aquí porque Él ha estado con nosotros. Dice el versículo 8: a Jehová he puesto siempre delante de mí. A Jehová he puesto siempre delante de mí, lo he buscado. Claro, si tú dices, no, pastor, yo no siento esa experiencia, no se me ha hablado, porque no lo estás buscando. Vienes a la iglesia y no sientes algo porque no lo estás buscando. Te vas igual porque no lo estás buscando. Yo siempre que vengo a la casa de Dios, vengo de una forma y me voy de otra. Y no porque soy el predicador, no porque soy el pastor, es porque lo estoy buscando. Es porque lo estoy buscando. Es porque lo necesito. Es porque Él es todo para mí. Más que el aire que respiro, más que el agua, más que el pan físico. Y eso Dios me habló también claramente. Atención, hermano, claramente. La situación que estás atravesando ahora, o las pruebas que has atravesado, se oye como un eco medio raro. Las pruebas, vamos a seguir así, no hagan caso. Es el enemigo que nos quiere distraer. La prueba más terrible que hemos pasado, que hayamos pasado, eso Dios me lo habló claramente. La prueba más terrible que hayas pasado, que estés pasando, es la prueba más intensa. Va a ser la bendición más inmensa. Va a ser la bendición más inmensa, hermano. Porque es Dios que permite las cosas. Lo vemos en la palabra de Dios. Para nosotros, bendición en un día a otros. Ve cómo Dios te va a ayudar a ministrar a otros. Por eso pasaste, por eso Dios permite esa depresión también en tu vida, para que tú seas de ayuda a otros que están pasando por depresión. Aquellos que tuvieron un cáncer, levanten su mano los que tuvieron un cáncer, porque queremos darle gloria a Dios. Un cáncer. Hermana Ana, hermano Odalis tenía un tumor, que levante su mano, cáncer, tumor, que hayan tenido un cáncer o un tumor. Una enfermedad grave que no había cura, que no les daban esperanza. Hermano, aquí los hermanos, a lo mejor los que no han levantado la mano no ha pasado tan así, pero hemos pasado por también circunstancias adversas que pensábamos que no íbamos a poder seguir. Levanta tu mano. Amén. Amén, amén. La mayoría de nosotros. Y esa prueba, esa circunstancia, ahora es de bendición, aunque no lo veamos, para nuestra vida y para otros. Tú eres un testimonio. Eres un testimonio vivo. Amén. Es un testimonio vivo. La hermana Odalis puede ser de gran bendición a aquellas personas que están pasando o van a pasar por un tumor en su cabeza, en su cerebro. Lo operaron de su cabeza. Una operación muy, muy, muy especial, muy delicada. Y aquí está. La hermana Ana, el hermano Jesús, el hermano Gilberto, Víctor. ¿Quién más? La hermana Rosy, que nos está viendo allá hasta New Jersey. Otros, por circunstancias adversas. Y esa es nosotros somos la prueba más real de que es un Dios que existe. El otro día que nos encontramos con un hombre el sábado evangelizando, nos dice:
como pedía, no dijo, pero ¿de quién creó a Dios? Pero él pedía como pruebas. Y el hermano le dijo al otro que estaba conmigo, aquí estás tú. ¿De dónde vienes? Y él dijo, de mi mamá. Pero hermanos, la prueba más grande somos nosotros. Yo le dije, la prueba más grande. Entonces me quieres decir que si tú dices que no hay un Dios, no, yo sí creo en Dios, pero lo real de esto y lo grande, vea cómo Dios es tan grande, que él decía, no quiero que me hablen, y él seguía más bien haciéndonos preguntas y que le habláramos. Más bien nosotros dijimos, no, ya nos vamos porque tú no quieres que te hablemos, y les dejamos palabra. Obviamente le predicamos palabra y le dejamos versículos y nos fuimos, y él quería más, ¿ve? Pero así hay que dejar algunos para que la próxima vez que alguien vaya estén atentos. Y hay que nada más darles el anzuelo, así traérselo, para que la próxima vez que lo vean lo tomen. Somos pescadores de hombres. Y qué bendición, porque nosotros somos la prueba más grande. Nadie puede ir en contra de la prueba más grande que tú y yo somos, de que Dios es un Dios real, de que la presencia de Dios ha estado con nosotros y está con nosotros. Entonces Dios nos ha equipado, Dios nos ha dado herramienta, que es nuestro testimonio, para decirle a otros del poder de Dios. Cómo Dios nos sacó de esa situación, cómo Dios nos sanó de esa enfermedad, que ya no nos daban esperanza, que los médicos daban 5% de vida o 0 probabilidades de vida. Estamos respirando en este día. Y sabe, hermano, tú y yo, los otros días todavía estaba yo experimentando, que no me dio grave como otros el COVID, pero todavía yo estaba experimentando porque me daba un dolor terrible en el pulmón derecho. Y después me comenzó a hacer, después de tanto tiempo, y me comenzó a dar una vez más el dolor, y así fuerte, pero no le he dicho a mi esposa porque hay veces es mejor decirle al Señor. Y tan fuerte que me ponía tan débil. Estaba trabajando el otro día y ya no podía más. Esta semana pasada aquí, y ya no podía más. Dijo, ¿qué me pasa? Pero ni moverme, así casi. Cosas de que el enemigo está detrás de todo eso. Una, porque uno predica la palabra de Dios como es y como debe. Y otra, dos, porque sí son los post-COVID, los efectos después del COVID. Son efectos. No me cansaba, y cada vez que yo predicaba no me cansaba para nada. Y ahora, después de cada predica, obviamente cada una vez que predica, si tú estudias médicamente hablando, es como cada una vez que predica uno, porque predica 30 minutos, es como si hubieras trabajado 8 horas físicamente. Los predicadores que han predicado están de acuerdo. Y así no sentido, pero no me cansaba. No son los años tampoco. Bueno, puede ser también, pero bueno, es una guerra que tenemos. Pero Dios nos da la fuerza para continuar. Entonces, la presencia de Dios, hermanos, nos da gozo, nos da tranquilidad. Vea, continuamos en el Salmo 16:9 para cerrar. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. ¿Sabe que la presencia de Dios, hermanos, cuando es real en nuestras vidas, aunque nos sintamos tan terrible físicamente, y el enemigo te diga que no vas a salir de esa, tu cuerpo te diga que no quiere responder y no vas a salir de esa, mucho más es más fuerte. Dios nos da la fortaleza. La presencia de Dios no solamente nos da gozo, nos da alegría a nuestro corazón, a nuestra mente, sino que la presencia de Dios nos da la fuerza que necesitamos. Nos da la fuerza para poder continuar. ¿Qué más hace la presencia de Dios? La presencia de Dios nos da esa fuerza. Mira, dice la parte del versículo 9, mi carne también reposará. La presencia de Dios nos da descanso. Nos da descanso, dice, reposará confiadamente. ¿Qué hizo Elías cuando se sentía lo más profundo de su depresión, de su situación? Descansó también. Descansó físicamente y descansó en Dios. Cuando ya Dios le mostró que no estaba siempre, iba a estar y se iba a mostrar en un gran temblor, en una voz audible y portentosa, no, en suave. Cuando tú digas, pero ¿dónde está Dios?
La gente dice, en los peores momentos, he escuchado a alguna gente que dice, Dios me ha abandonado. Dios no te abandona. ¿Qué sintió el Señor Jesucristo? Lo sintió en hombre. ¿Qué dijo, hermanos? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en la cruz? ¿Qué dijo? Humanamente estaba hablando como hombre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Lo había abandonado? Era cuando estaba más cerca. Era cuando estaba más cerca de Él. Pero no lo sentimos así. O este mensaje, hermanos, ha encendido esa mecha que todos y que cada uno de nosotros necesitamos en estos tiempos de ánimo. La presencia de Dios nos da calma, nos da consuelo, nos da descanso. ¿Sabe qué más es la presencia de Dios, hermanos? Nos da protección. Dice el versículo 10, porque no dejarás, mi alma en el Seol. Qué bendición, hermanos. Dios nos protege hasta en la muerte. Otro versículo más y cerramos el Salmo 23. Salmo 23, 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Este salmo aquí, este versículo, nos enseña dos frases poderosas que nos dan fortaleza y consuelo. Dice en la parte B, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. En la sombra de muerte, cuando no solamente literalmente te sientas así decaído, pero es emocionalmente o físicamente, espiritualmente te sientas decaído, Dios está con nosotros. Dice esta frase del versículo 4 del Salmo 23, porque tú estarás conmigo. La otra gran verdad es que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Es que Dios no nos está guiando, escucha esto, Dios no nos está guiando al valle que nos encontramos, o que te encuentras hoy, o que te vas a encontrar en algún día de tu vida. Él nos promete que nos guiará a través del valle. Que nos guiará, en otras palabras, que Él nos guiará, no nos va a guiar al valle, sino nos guiará a través del valle. Gloria a Dios por eso, amén. Nos guiará a través del valle y nos da esperanza. Es nuestro Dios, hermanos, que nos consuela, que en las noches nos consuela, dice a nuestra alma. ¿Cómo dijo? ¿Cómo comenzamos el Salmo? ¿Cómo comenzamos, hermanos, el Salmo? Sí, el 16, perdón por no especificar. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Aún en la noche física o emocional que te encuentres, Él está ministrando. Eso es lo que quiere decir ahí la palabra de Dios, que nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Amén. Aún dice, porque no dejarás mi alma en el Seol. ¿Qué está hablando aquí, hermano? Que el Señor Jesucristo es ¿qué dijimos a la introducción? El Salmo es profético, hablando también de la muerte del Señor Jesucristo. Él estaba diciendo, el Espíritu Santo de Dios le dio al salmista que profetizara acerca de la muerte de Cristo. Y este salmo profetiza y dice, mi alma en el Seol. El Señor Jesucristo, dicen algunos teólogos, que fue hasta la profundidad de la tierra. Esos 3 días. Pero no lo iba a dejar ahí. Lo resucitó. Está hablando de la resurrección. Sí, la muerte en lo físico no es agradable. Dice la Biblia, también Apocalipsis, que la muerte es una bendición. Estoy parafraseando este versículo de Apocalipsis, que dice que bienaventurada los que mueren en Cristo, en Jehová. Estoy parafraseando.
Es una bendición sí la muerte, pero en el proceso no es fácil. Cuando estás pasando ahí, no es fácil. Lo físico. Ahí no debe de haber temor, pero ahí lo va a haber física, humanamente. Y más si bueno, los que se van en el sueño, gloria a Dios por eso, pero los que no sufren, los que son lentamente, es un decaimiento, es físico, emocional, ya no vas a ver a tus seres queridos aquí físicamente hablando, y por más espiritual que seas vas a experimentar eso. No es fácil. ¿Quién se quiere morir aquí? Nadie. Así es. Todos queremos ir al cielo, pero nadie nos queremos ir, en verdad, porque no queremos morir. Para ir al cielo tenemos que morir. No espiritual. Y con eso tampoco estoy diciendo, bueno, vamos a morir. No, vamos a estar aquí mientras vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Pero sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Somos de Cristo. Dice ahí, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El 11 y cerramos. Vamos a ponernos de pie, leemos este verso del Salmo 16:11 todos en voz alta. ¿Listos? Voy a dar tiempo para que nos pongamos de pie. ¿Lo leemos? En voz alta. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. En esta tarde